y con Romay Sato salta Valencia Basket, con Sokolov, con el dorsal 41 Kurbanov, con Chad Dyson, con el bicho Andre Gudelov o con Nikola Zisis. Va a comenzar el partido en Unis Kazán, 1 de mayo 2014, porque la vida es sueño y los sueños son. Comienza el sueño de la tercera. Queremos la tercera Copa de Europa. Se va a ganar en Kazán, pero un trocito. Se va a comenzar a ganar en la Fonteta. Balón al aire. Comienza el Somni. Vamos. Bola para Romay Sato. Busca la primera canasta. Valencia Basket, el balón para Dubljevic. La juega para Rafa. Y los 9000 me van a ayudar a cantar las canastas. La bola para Sam Van Rossum, a punto de escurrirse el bicho. Triple de Van Rossum. No va. Rebote para Nikos Zisis, también clave la dirección de Zisis en esta final. Primera falta personal, Vicente. Sí, primera falta personal que le caerá a Rafa Martínez y el primer cabreo de Peras después de la canasta fallada y la primera falta personal del conjunto toronto. Aprovecho rápidamente, impresiones de la terna, Juan Antonio. Directamente mi impresión es que los quisiera tener allí también. No son sospechosos para mí, no son árbitros polémicos. Les puede salir el partido que sea, pero yo los quisiera allí también. Ha puesto a Gudelov con el Van Rossum, Peraso, mi primer movimiento táctico. Balón para el bicho, Gudelov, son paso, no los pitan. La bola para ahí, solo un segundo, se la pueden comer. Kurbanov, mate de Kurbanov, pudieron ser pasos de... Sí, y están pidiendo que no ha entrado la canasta en tiempo, ¿eh? Decían que todavía tenía la pelota cuando ya le están diciendo a Perasovic que se calme. Mira, yo te digo una cosa. Y ojo a la Fonteta, no pasa ni uno. Si Kurbanov, en vez de hacer el mate, hubiera tirado a tabla, hubiera valido. Pero creo que con ese saltito se ha comido el segundo. Yo creo que esa es mi impresión personal. Cuando recibía Kurbanov quedaba un segundo. No da tiempo a levantarse y matar. Van a instant replay. Claro. Van a pedir el instant replay para ver la jugada. Mi impresión personal, Paco, es que si llega a tirar a tabla nada más recibir, la canasta entraba. A la repetición... De fuera, en la Fonteta. Y lo que hemos visto es que el primer árbitro Radovic ha venido inmediatamente a Perasovic, que estaba protestando airadamente, a decirle que se calmara y que no les echara el público encima en la primera jugada. Pero me gusta esta presión, que la gente esté encima, sí, porque cada punto va a ser vital en esta final a 80 minutos. Y me gusta la actitud del primer árbitro, que en el primer minuto de juego acude al instant replay ante una duda. No quiere que se les escape nada. Muy importante esos detalles. 48 segundos de partido, primera jugada polémica. Trincheri que se lo mira desde la banda. Esto va a ser una batalla total a 80 minutos. Cada detalle aquí se va a medir. Paco se va a escudriñar, se va a pedir. ¿Qué final más bonita tenemos, eh? No vale. No vale. Es lo que he dicho yo. Si hubiera tirado a tabla le daba tiempo. Como ha querido hacer el mate, pues lo siento, Kurbanov. Así de claro. Clarísimo, buena actitud arbitral para empezar. Balón para Sam Van Rossum, se ha celebrado como si fuera un título. Empate a 0, momento psicológico, la bola para Sato. Primer minuto de la final, te lo cuenta Gestiona Radio Valencia, que no se apunta al final del carro, que está todo el viaje en este carrito tan bonito. Balón para Rafa de 3. Hoy me vais a ayudar vosotros, tengo a 9000 narradores. 3-0. 3-0 para Valencia Basket. El balón para Chakeison, la juega con el bicho. Gudelov lo defiende Van Rossum. Ahí está Van Rossum, pegado a Gudelov, se gira Gudelov, falla. Rebote para Kurbanov. Sí, Sokolov tocó lo suficiente, se la quitó de las manos a Dubljevic para que lo recogiera Sokolov. Pero buena primera defensa de Van Rossum a Gudelov, hay falta de Sato. Rubén Burgos, movimiento táctico de Perasovic, el base con Gudelov, ¿te gusta? Me gusta y sobre todo me parece muy acertado, porque ellos el quinteto que ponen es ofensivo en el exterior y trabajadores con Doelman y con Dubljevic en el interior. Los puntos tienen que llegar por fuera solo en un exquetón. Muy bien Van Rossum robando el balón a Chakeison, está espectacular el ambiente. 3-0, segundo minuto del primer cuarto, partido de ida de la final de la Eurocup. El balón para Dubljevic con Sokolov, falla Dubljevic, el rebote fue a por todo Dolman, se lo quedan ellos. 3-0, no ha anotado todavía Unis Kazán, que es un equipo más defensivo que ofensivo. Importante que tengan empanada. Les pasó en el partido de ida de Belgrado, en las semifinales con la Estrella Roja. Balón para Nikos Zisis, la mano que muestra la cuna con Sokolov. Ahí está Kurbanov, saca fuera a punto de robar. Dolman, la roba Dolman. Mate. Ya está
Justin Dolman. Está loca la Fonteta, Vicente. Sí, está loca la Fonteta y también Perasovic, que con el contraataque de Dolman pedía a los jugadores que siguieran al jugador para hacer presión en toda la cancha y no dejar respirar a Lunis Kazan. Y yo lo siento mucho, señor Bertomeu, pero Valencia es de Euroliga. Si está usted en ese asiento viendo este espectáculo de ambiente, me da igual sus reglas, me da igual su dialéctica. Valencia es de Euroliga. Si es que no hay ningún ambiente así en la Eurocup. Gudelov amaga el triple, Gudelov bloquea arriba de Sokolov. Falta de Van Rossum, esta es peligrosa porque es el defensor del bicho. Sí, lo que están dejando claro los árbitros es que no van a dejar jugar los partidos que hemos visto previos de las eliminatorias, que cuando vino la Mónica en las dos ocasiones que vino, que dejaron jugar. ¡Espectáculo! No es el partido de hoy. Hoy están pitándolo todo y les han dejado a los jugadores que no van a dejar contactos. Balón para Nikos Tisi, bloquea arriba de Sokolov, se mete para adentro, cuidado. Sí, sí. Cuidado que los 2+1. Falta de Dublevich, le ayuda. Y va a tener tiro libre Nikos Tisi, pero me gusta que el público esté así. Pero podría haber sido falta en ataque de Nikos Tisi porque se ha quitado al defensor con el antebrazo. Empujó. Sí, y le está protestando la falta a la Fonteta, y ojo porque es la segunda de Rafa Martínez. Era la segunda de Rafa, sí. Vamos 4-0 ya en faltas, Y toda para los jugadores exteriores del Valencia Basket. Cuando ya se prepara el primer cambio, entrará Pau Ribas. Con lo cual, de momento, muy acertado el comentario de Juan Antonio. Con este ambiente infernal, 4-0. Son más gavilán que palomas. Sí, ya te lo he dicho. Pero además, lo que te digo, no me resultan sospechosos, ¿eh? No, pero no me dice nada. Pero que no son caseros. Son valientes, están pitando lo que está ocurriendo. Son leves toques, no son grandes golpes, pero para mí sí que han sido faltas hasta ahora. Tiro libre para Nikos Tisis. El primero para el griego, el ex de Bilbao. Internacional, le tiembla la mano a Nikos Tisis. A todo esto sin anotar el Lunis Kazan. 5-0. Segunda de Rafa, pero tenemos rotación amplia, no pasa nada. Lo importante es el marcador y el marcador es arriba. Segundo dentro de Tisis, primer punto de ellos, 5-1. Y estamos ya en el tercer minuto. Balón para Sam Van Rossum, chocolate belga. Marca el carretón Van Rossum, bloquea arriba de Sato. Se mete para adentro Van Rossum, la bombita de Van Rossum. Falla Van Rossum, rebote para el propio Samson. Falta de Eison. Ahí está Van Rossum, la juega para Dolman. Ahí están mis 9.000 narradores. 7-1 anotó Justin Dolman. Rodillo. ¡Qué intensidad! Preparados de los pinganillos, que vamos a hacer luego una encuesta de oyentes. Pasos claros. Hay pasos de Kurbanov. La Fonteta, Vicente, se vuelve loca. Sí, la Fonteta se vuelve loca. Pitaron los pasos antes que del trío arbitral y Trincheri, que estaba protestando también una jugada anterior cuando Sam Van Rossum peleaba la pelota en el suelo. Mira qué bonito. Canta la Fuente de San Luis. Hay doble cambio en Lunis Kazan. Sí, hay doble cambio en el Lunis Kazan. Entra Karangudi y también entra Boygutka. Sobre todo el cambio interior, Boygutka, Rubén, buscando puntos, porque ellos no están anotando nada. Bueno, ahora mismo sí que tienen su mejor quinteto en pista. Ahora sí. Sin Costas, Kaimakoglu, exacto. Con Jarandoni, con el americano y con Boygukas. Balón para Sato, la juega Sato con Van Rossum. Ahí está chocolate belga. Tercer minuto del primer cuarto. Final de la Eurocup. Balón para Dublevich, postea Dublevich con Boygukas, falla. Rebote para el griego. Pudo haber falta. Que no llevan ninguna falta a ellos, ¿eh? Ninguna. Y Valencia ya está en bonus. Y están repartiendo. Para el bicho, Andrew Gudelov, el hombre que vino de los Lakers para ganar la Eurocup, cobra una pasta. Kisi se mete para adentro, la saca para el triple de Jarandoni, no va, rebote Sato. Muy mal tiro. De momento ninguna canasta de campo para ellos. En 4 minutos. Balón para Dolman, 7-1 gana Valencia, Dolman. Canasta de Justin Dolman. Tiempo muerto, los rusos de Rusia. La Fonteta en pie. Así suena el infierno. 9.000 almas que van a llevar a la tercera Copa de Europa a Valencia. 5:49, final del primer cuarto. 9 Valencia Basket, 1 Lunis Kazan. Gestiona Radio Valencia 107.5.
Llena de color tus horas con la colección de relojes de colores que te ofrece Las Provincias. 8 colores distintos para 8 relojes con pulsera de silicona, resistentes al agua, diseño súper delgado y con mecanismo japonés con 2 años de garantía. Primera entrega domingo 4 de mayo. Reloj rojo por solo 9,99 euros, solo con Las Provincias. Restaurante Casa Clemencia, Avenida Primado Reig 179, donde comer es un placer. Casa Clemencia. Escuchas Minuto y Marcador, la final de la Eurocup en gestión a Radio Valencia. Las 6 de la tarde y 40 minutos. Unix Kazán acaba de descubrir que no es tan únic y que le están metiendo ya un parcial interesante. 9-1 de arranque. Valencia Basket ha conseguido mantener a los rusos de Rusia sin anotar, con tiros de campo en los primeros 4 minutos, Villena. Bueno, pues recordando el inicio del Belgrado Arena, que a ellos también les pudo el ambiente. Palmaron, luego remontaron el Kazán. Palmaron de 15 allí. Balón para Zisis, la juega Nikos Zisis, 2 contra 1 de Dolman y Pau Rivas. Se le va a hacer muy largo este partido al Unix. La bola para Gerandoni, 2+1. Uy, 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 uy. Uy, esa falta. Esa falta. Yo no lo veo eso, Estaba filtreando con los pasos Gerandoni y se acaba en un 2+1. Sí, parece que la repetición. Y la segunda de Van Rossum. Parece que sí que ha sido falta. Cambio, Vicente. Sí, es la segunda falta personal de Sam Van Rossum, que se retira al banquillo, entra en su lugar Lafayette. Con lo cual, primera canasta de campo para ellos de Gerandoni a 5:35 para el final. Primer cuarto. Ahí está el americano, completa. 9-4. Paco Benaiger, va a ser una final muy larga. Sí, muy larga. Yo creo que a ellos se les va a hacer más larga que a nosotros, porque el Valencia está presionando, está generando muchas situaciones de incertidumbre a la hora de pasar el balón, de pasar el campo para el Unix. Primera falta personal, ovación de la Fonteta y el bicho protesta. Sí, primera falta personal de Gudelo, se la pitaban y también aplaudía la Fonteta la primera falta personal del Unix. ¿Y qué bula tienen siempre las estrellas NBA que vienen? Porque ha protestado al árbitro y no ha habido ni amago de decirle nada. Por cierto, sí le ha advertido, sí. Tenemos futuro fichaje en el Valencia, Juan Carlos Villena, 6:42. El presidente de Racing de Avellaneda, Víctor Blanco, confirma desde Madrid, lo ha confirmado a los compañeros en Argentina, que Rodrigo de Paul será jugador del Valencia. La noticia hasta ahora, ampliamos después. A las 6:43 lo contamos. Bueno, pues más madera para el equipo de fútbol. Hoy hay un día espectacular. Primero con el básquet, después Mestalla llena con la remontada. Valencia entera hoy es europea. Primero aquí, después en Mestalla. Balón para Lafayette. Dolman de 3. Lo cantan mis amigos. Triple de Dolman, 12-4. ¿Cómo está el Capitán América? 9 puntos para él. De momento Dolman 9, Gudelo 0. Balón para Gudelo, la juega desde el suelo. De momento no puede hacer nada el americano. Ahí está Zisis. Zisis se la juega de 3. No va, rebote, Lafayette. Qué malos tiros están haciendo ellos. Es que no pueden tirar, la defensa está siendo brutal. Claro, es que están defendiendo muy bien al Valencia y no le está dejando jugar ni siquiera en la transición, en el paso de... ¡Canasta de Oliver Lafayette! Máxima renta, Paco Benaiges, 14-4. Sí, es que no les están dejando, están presionando muy bien al balón, líneas de pase, y entonces eso no permite, y ya es un equipo que tiene poco recurso ofensivo. Si encima tú estás presionándoles, pues... Bueno. Técnica Dublevich por simular. Por simular. Sí. Bueno, sí, no se pita nunca. No se pita nunca esto. O sea, sí, no, y Dublevich que le dice al árbitro que mira la repetición en la pantalla, que le han pegado un codazo y le han tirado al suelo. La primera vez en la temporada que veo pitar esto. Lo ha hecho demasiado extensible. Quizá le han dado un pequeño toque en la cara, pero él ha hecho un poco de teatro. Bueno, pero primero se avisa esto, ¿no? Pitar una técnica. Eso sí que es cierto. Se avisa. A mí me ha sorprendido que la pite. A mí me ha sorprendido que la pite. Pero están poniendo el nivel de exigencia con el Valencia muy alto, por lo que te decía, no son sospechosos de ser caseros. Falla la técnica Gudelo, balón para ellos. Por tanto, yo pediría que estuvieran allí los tres mismos no van a estar en Kazán. Allí va a estar Ancanali, La Mónica y un tercero. Y Gudelo que está haciendo un poco de gestos de dolor en el tobillo izquierdo, y es que antes en una jugada con Lafayette se ha torcido un poco el tobillo y bueno, imaginamos que no es nada, pero ya tiene molestias el jugador del Unix Kazán. Pues por mí que hoy tenga una 15 leve. La pierde Gudelo, que no está de momento en la final.
No está de momento la estrella y esto es muy importante. Ahí está la falla, la juega para Dublevich. Toma. Así responde Bojan Dublevich. Canasta de Dubi. Falta personal. Máxima renta 16-4. Muy grande Dublevich. Contestando a la técnica por simular, como diciendo, toma simulación. Sí, y además, toma simulación. Jugada que previamente venía de una excelente ayuda defensiva suya a Lafayette, que entre los dos consiguieron robarle el balón a Gudelov. Falla la adicional Dublevich, pero esto está, señoras y señores, 16-4. A 3:40 para el final del primer cuarto. Sufriendo el Unis Kazan. Una presión agobiante. Balón para Eason, la juega Eason, no sabe a quién pasar. El balón para el bicho, que todavía no ha anotado. Gudelov con Lafayette. Bloque arriba de Bogliukas. La juega Bogliukas de 2. Falla. Rebote Lafayette. Hay que romper la final. No están pudiendo jugar a nada, la verdad. Hay que romper la final. No están jugando a nada. Desde aquí la perspectiva no nos lo permite, pero están jugando en medio campo. Balón para Sato. Canasta de Roma y Sato. 18-4, catarsis colectiva en la Fonteta. Bertomeu, la Fonteta que se viene arriba y ojo porque cuando Gudelov hace un cambio en defensa siempre se queda con Sato y buscan a Sato en el juego interior. La bola para Chuck Eason, la juega el americano, se mete para adentro. 14 arriba para Valencia, falla Chuck. ¡Ay, qué pena! Se la botó en el pie la fallé, pero no pasa nada. Hay que seguir. Sí, Pau Rivas que pide a la Fonteta que anime y la Fonteta que responde. Muy bien, Pau ahí. Ha habido un fallo, pero no pasa nada, que vamos ganando de 14. Sí. Ha sido un fallo de la Fallette, no pasa nada, hombre. El ansia de querer salir tan rápido ha hecho que botara el balón en el pie de Pau Rivas. Balón para Cisi, la juega para Gudelov. 14 arriba Valencia, árbitro la hora. La juega el bicho, se mete para adentro Gudelov. El balón para el triple, Cisi, no están, rebote Pau. Qué 2 y ansia medio, balón Pau. para la Fallette. El alley-oop de la Fallette para Justin Dolman. Mamma el mía. Capitán América. 24, hay que seguir. Hay que matar el partido. Gudelov. Gudelov para el triple de Jarandoni, triple. De momento el americano es el único que está. 27, triple de Jarandoni. Ellos se van a tener que encomendar a individualidades de Gudelov en segundo cuarto, porque si no va a ser complicado que entren en juego al nivel que Valencia está defendiendo. Defensa de libro de Valencia Basket. 27 la bola para Dolman, 1:40 para el final. Bloqueo arriba de Pau Rivas, se mete para adentro Pau, buen pase para Dubi. Imparable Valencia Basket. 22-7, 15 arriba el equipo de Peras. Bueno, pues yo dije 16. Hace un momento los hemos tenido 16, ahora estamos en 15. La juega Nikos Tisis, el balón para Jarandoni. De nuevo para el griego, se mete para adentro, la bola para Gudelov. El bicho, 6 segundos, se la va a tirar. Ahí está Gudelov de 3. No está el bicho. Balón para Dolman para Sato para Dolman. Falta de Gudelov, que está desesperado. Sí, desesperado y será la segunda falta personal, cuando el jugador haciendo espamientos se mete hacia su banquillo. Ojo, porque le pueden pitar la técnica. Claro, esto es lo que digo yo. Si la pitas a doble millón, Gudelov se la tenés que pitar. Se la debían haber pitado. Ya no, ya lo han dejado. No, ya no. Es que él se ha ido retirando de la jugada y entonces ha evitado ese enfrentamiento. Mira, vamos a ver la Fonteta cómo despide a Gudelov. De momento con indiferencia, la pasará por la tribuna. Pasando de él olímpicamente. No, es lo mejor. El que decía que le gustaban estos ambientes, la marcha, pues no, la gente no le da marcha. Primero dentro de Dolman, fuera, perdón. Se centró la Fonteta en el cambio de Lucic, que entró a pista, se retiró Sato, muy ovacionado por la Fonteta. Y por Budel le cuenta el otro americano, Maki. Segundo para Dolman, fuera. Uno más, venga, el topo Lucas. 22-7, 1-10 para el final, primer cuarto. Un primer cuarto perfecto, pero recordemos, serán 10 minutos de 80, quedarán 70 de final. Segundo dentro de Dolman. 23-7, vuelve la máxima renta, hay cambio. Sí, hay cambio, se retira ovacionado Dolman, entra Pablo Aguilar. Árbitro, la hora. Bueno, de momento el dato objetivo, que le gusta ver Tomeu la palabra también, es Dolman 12, Gudelov 0.
Y Valencia 23, Kazán 7. 1 minuto para el final del primer cuarto. Balón para Maki, la juega para Eison. Último minuto del primer cuarto, porque la vida es sueño y los sueños son. Vaya mate de Qué Eison. canastón ante el enorme y larguísimo brazo de Pablo Aguilar. Vaya mate de Eison, es que ellos son muy buenos, van a aparecer. Dublevich, la juega para Lafayette, hay que seguir 40 segundos. 14 arriba Valencia Basket. Si cada parcial es de 23-9, nos vamos aquí con la copa ya. Lafayette se mete para adentro, la bombita, falla. Rebote con falta de Maki. Es que yo creo, ojalá no sea así, pero yo creo que le convenía al Valencia que Gudelov estuviera en pista, porque el equipo estaba tapándolo muy bien, él se estaba perdiendo en querer anotar y no leía el juego, no estaba leyendo las situaciones de su equipo. Y las cosas como y ahora son. esto puede cambiar. Lleva 2 faltas, pero la defensa de Van Rossum sobre Gudelov espectacular, ¿eh? Y Sí, luego de momento, como dice Paco, ha sido el primer 1-por-1 de Chuck Eison. Mira la Fonteta en pie, Vicente Serrano. Sí, la Fonteta en pie, porque vuelve después de más de 3 meses. Sergi Lisu, se retiró Dubi, y ojo, porque puede tener molestias, le están atendiendo ahora mismo a Dublevich. Sí, porque entró por los tiros libres de Dublevich, con lo cual es porque tiene algo Dublevich. Estaremos atentos ahí, ¿eh? Cuidado que se ha podido hacer daño Bojan Dublevich. Primero de Lisu, dentro. Ni que decir tiene. Yo creo que Lisu, tiene sangre sí. Dublevich. Ni que decir tiene que Lisu, que es ucraniano, tiene muchas ganas en esta final. Muchas ganas. Muchas más, además de ser la final. Muchas ganas. Segundo, dentro de Lisu. No hay mejor forma de reincorporarse al equipo que anotando esos 2 tiros libres. Porque además su ciudad, que es Romno, que es una de las más orientales, ha sido una de las atacadas. Con lo cual está como una moto Lisu. Para ganar la final en Kazán, imagínate. Yo, si se lleva la bandera, lo saco en las provincias en portada. Eison. Bloque arriba de Chuck Eison, la juega para Beremenko. 2+1 de Pablo Aguilar. Sí. Pablo tenía que haberse quedado por delante, viendo ya que le hacía la ayuda. Bajo los brazos, sí. Aunque él pide explicaciones, pero sí que ha sido falta. Sí, y la bronca de Peras, que le dice que si tiene que hacer falta, por lo menos que no meta la canasta. Claro. Sabes que siempre digo que para poder pedir hay que reconocer, y esto es falta de Pablo Aguilar. Sí, tiene que ir mucho más duro. Claro. Atacó con el cuerpo y también con el brazo. Tiro libre adicional para Beremenko, dentro. Un Beremenko, Rubén, que tiene más años ya que Matusalén, pero ojito, ¿eh? No, es un hombre que en su día llegó a tener cartel de NBA. Sí. Tuvo una lesión grave de hombro aquí en Valencia, precisamente. Bielorruso. Le frenó un poco la proyección, pero hombre importante y duro donde lo sale. Hay falta personal sobre Lisuk, último segundo de cuarto. Bueno, mejor forma imposible de entrar en el partido de Lisuk. 2 puntos, tiro libre, falta provocada. Y el marcador, que queréis que os diga. Ellos han anotado puntos, pero ya hubiera firmado yo un 25-12 cuando he llegado a las 4 de la tarde a este pabellón. Tiro libre para Lisuk. Qué mejor manera de decir queremos ganar la Copa de Europa. Al final había 5-0 en faltas contra el Valencia y ahora mismo están 7-6. Perdón, 7-6. Señor Bertomeu, dato objetivo. Valencia está a 70 minutos de ser Euroliga. Cómo le fastidia eso, ¿eh? Segundo dentro. Para Lisuk, 26-12. Sí, y volverá Gudelov para estos 4 segundos. Se retira Beremenko. 4 segundos. Uy. Claro, para que el bicho pueda tirar. Sí, y reacciona Perasovic rápidamente. Se retira Lisuk y entra Sato. Gente rápida. 30 segundos de Lisuk, 4 puntos para él. De momento está Lucy con el bicho. 4 segundos, 2 décimas. No hay que hacer faltas. Marcador perfecto. 27-12. Primer cuarto de una final europea. 4 segundos para el final del primer cuarto. Va a sacar Nikos Zisis. Vamos a ver los bloqueos, porque seguro que la va a recibir el bicho. Chuck Eison con sangre en el codo. Eison está tocado en el banco. Gudelov, 2 segundos, se la va a tirar el bicho. Ahí está Gudelov. Bueno. Qué falta ha conseguido. No Le han está pitado. protestando todo el banquillo a los árbitros y están diciendo que No no, han que ha pitado. saltado bien, Tapón. con las manos en alto y que no hay falta. No lo han pitado, pero no porque no fuera falta, sino porque han dicho que estaba fuera de tiempo. Se acabó el primer cuarto en la Fuente de San Luis. De momento hay un trocito de copa, pero queda mucho. 27 Valencia Basket, 12 Unis Kazán. Programa América y Clos, Argentina. Declaraciones del presidente de Racing de Avellaneda, Víctor Blanco. De Paul lo tiene cerrado al fútbol español, al Valencia. Él dijo recién la tarde para usted ya es.
Sí, en la tarde, todavía no nos juntamos con la gente de Valencia, vamos a juntarnos ahora a las 7 de acá y bueno, vamos a ver, ojalá que se pueda avanzar y terminar el tema de Paul también, ¿no? ¿Es una negociación que a ustedes le daría un rédito económico importante? ¿Pueden respirar mejor? Sí, en Racing la verdad que está en un momento de tener mucho dinero en la calle, como quien diría, y bueno, un poco el tema de este viaje fue tratar de organizar y ir cerrando estos temas y empezar a cobrar, ¿no? Porque la verdad que estamos pasando a premios a veces económicos y tenemos el dinero en la calle. Ojalá se pueda avanzar y terminar el tema de Depor. Blanco y en botella, lo quieren cerrar esta tarde y esa es la noticia que os podemos contar hasta ahora. La negociación arrancará, bueno, lleva ya varios días, pero se quiere finiquitar a partir de las 7 de la tarde, reunión en Madrid. Villena. Bueno, pues se acabó el primer cuarto en la Fonteta de momento. Un octavo de partido de finales. 27-15, que ya lo hubiéramos firmado todos. 27-12. 15-12, perdón. Pero claro, si ganamos de 15 cada cuarto y nos vamos aquí con 60 puntos y no hace falta ni que vayamos. Bertomeu baja, nos da la copa y ya está. Por cierto, la copa no está aquí en Valencia. Se la van a llegar el lunes desde Barcelona a Kazán. La bola para Ixon, la juega Ixon. El balón para el Lunis. Ahí está Sergeyev. Hay que seguir igual, hay que seguir defendiendo y anotando. Balón para Beremenko, tapón de Lisuk. A Beremenko, ¿cómo está el equipo en defensa? Madre mía. Está muy metido. Qué taponazo de Lusic. Entre Lusic y Lisuk, ahí la doble torre. Balón para Oliver Lafayette, 27-12. Porque la vida es sueño y los sueños son. El de la tercera está un poquito más cerca. Balón para Pablo Aguilar, la juega para Oliver Lafayette, le defiende Maki. Se mete para adentro Lafayette. El balón para Lisuk, ahí está Lisuk. Robo de Beremenko. No han pitado nada. Primer minuto del segundo cuarto. No hubo nada. 27-12, 15 arriba Valencia, Maki. Cuidado. Cuidado con esas cosas que son posibles siempre 2+1. Son tiras, son 2 tiras. Esta vez sí lo han evitado. Bueno, pues Maki. Un base mucho más cerebral que Gudelov. Porque de un momento, Paco, está mejor Kazán sin Gudelov que con Gudelov. Sí, evidentemente. Sobre todo por el tipo de ajuste defensivo que hacía el Valencia. Claro, en el partido quiero decir, porque si quieren ganar a la Copa Europa, o despierta Gudelov o ellos no tienen ninguna opción. O sea, sin Gudelov no tienen opciones. No, eso está claro. Es que lo que tiene que hacer es, sobre todo cuando le hacen 2 contra 1, saber leer la situación, no tener esa ansiedad por querer anotar y generar juego a partir de eso y generar las ventajas a partir del 2 contra 1 que le hace. Falla los dos Maki, rebote para Aguilar. Además, viendo el marcador, yo creo que ellos ya van a jugar a intentar perder de lo menos posible. A punto de acelerar Liu Lusic. El balón para Ixon. Porque ellos ven que el partido de hoy es muy complicado que lo puedan ganar. Se ha enfadado Perasovic mucho con esa jugada tan rápida de la Liup que no ha entrado. La bola para Maki, pierde la bola Beremenko, vaya defensa de Lisuk a Beremenko. Maki, falta del... Mira Lisuk, no tiene ganas, no. Madre mía. Falta de Lafayette. Si Lisuk se cruza esta noche con Putin, acabamos todos en el palo de la justicia. ¿Cómo está Lisuk? Había pitado el árbitro Vicente y él seguía dando mamporros. Sí, seguía dando mamporros y ahora se lo reconoce la Fonteta, se retira al banquillo, le aplaude Peras, sale Bojan Dublevic. Y no el momento, porque estamos en la final de la Eurocup, pero Rubén Burgos, Lisu, renovación. Esto... Su estado físico yo creo que pensará en eso, pero su entrega y su trabajo para el equipo, ya ves tú, este es el día que vuelve. ¿Y quién lo ha notado? Alguien que no sepa la evolución no lo percibe. Hay falta de Dublevic sobre Ixon. No, ataque de Beremenko. Ataque de Beremenko. Yo siempre he dicho lo mismo con las renovaciones. Mientras un tío no sobre entre 12, tiene que quedarse. Y Lisu, que entre 12 no sobra todavía. No está a lo mejor ya para ser el 5 titular, pero este hombre que es una de las almas del vestuario, segundo capitán. Además que el público le adora y el propietario está encantado, con lo cual, bueno, esperemos. Triple de Lafayette, falla. Rebote para Ixon desde el suelo. De momento Ixon creo que es el que más orgullo está sacando por parte del Unix, el ex del Maccabi y del Barça. Maki se mete para adentro, Maki. Y otra en ataque. Ataque de Aaron Maki. La defensa de Valencia de momento, Juan Andrés, está siendo de libro. Está perfecta. Segunda falta de Maki, que cargó con el hombro cuando intentaba lanzar a canasta y está desesperado.
Sí, porque están con 2 Gudelo, con 2 Maki, con lo cual Rubén, momento complicado para el técnico del Unix, ¿eh? No, está claro, tendrá que volver Nikos Zisis y Chuck Eichon, como tú decías, pues no va a tener minutos de banco. Si van a pensar en utilizarlo de 4 por Kostas Kaimakoglu, no va a poder ser. ¡Triple! De Factoría Badalona, máxima renta, 30-12, está ganando de 18 Valencia Basket. Momento importante del título. Jarandoni falla, rebote de Lafayette. Podemos romper la final. Y qué estrategia de defensa. Lucci defendiendo a Maki, el base, y Lafayette defendiendo a Eichson. Cuando Valencia juega así es imparable. Lafayette. Triple de Granada, tierra soñada. Tiempo muerto, Unis. Así suena el infierno. 7-14, final de la primera parte, final de la Eurocup, a por la tercera Copa de Europa. 33, Valencia Basket, 12, los rusos de Rusia. Gestiona Radio Valencia, 107.5. Cocina en 3 pasos con la nueva colección de libros de recetas de cocina de las provincias. Reúne más de 500 prácticas recetas para todos los gustos, tradicionales y nuevas tendencias. Sábado 3 de mayo, primera entrega, aperitivos y tentempiés por solo 1,95 € con las provincias. Restaurante Casa Navarro. Mariscos, pescado fresco de la lonja, la mejor cocina valenciana y mediterránea, con 27 tipos de arroces en su carta. Restaurante Casa Navarro, Playa de la Patacona, teléfono 96 372 0027. Desde el primer día y hasta el último, minuto y marcador Eurocup, camino de la Euroliga. Las 7 de la tarde y 2 minutos, la Fonteta en pie, 21 arriba. Ha fallado el bicho, no está Gudelo, no está su equipo, y lo dicho, si ganamos el 50, vamos, nos llevamos a toda la Fonteta Kazán. Juan, paga el avión. Balón para Pau Riva, la juega para Lucy, que amaga el triple, se mete para adentro, 6 segundos, la falla de 3. Triple de un equipo de Euroliga. 36-12, 24 arriba Valencia. Jarandoni falla, no están. Valencia campeón de Europa. Madre mía. Lafayette, Dublevich amaga el triple. La juega para Lafayette. 24 arriba, triple. No va. Rebote para Fisis. 24 arriba. Valencia Basket. Recordemos que tras la segunda falta de Van Rossum pensamos que el equipo podía haberse descompuesto, pero la irrupción de Lafayette está siendo portentosa también. Muy bien, los dos bases. Su defensa portentosa también. Fisis se mete para adentro, Fisis. La bola para Beremenko. Cuidado, 2+1. Otra segunda falta. Insisto, ellos no van a ganar el partido ya. Y solo Rubén Burgos, la veteranía de Eison, Beremenko y compañía, puede hacer que lleguen a Rusia con vida o sin copa. O sea, yo creo que el objetivo de ellos ahora es perder de menos posible. Parar esto, empezar a restar, pero como tú dices, ya pensando en Rusia. Sí, ellos ya saben que van a perder este partido y que si pierden de menos de 15 tendrán opciones de Eurocup, y si no, se acabó. Pues obviamente, estamos en ello, 22 puntos en estos momentos. Tiro adicional para Beremenko. Lo mete, con lo cual, Paco, ahí está el momento psicológico de Valencia. Sí, que ahora yo creo que no hay que intentar ganar de 40 porque no se va a ganar, o es muy complicado, pero que todo lo que sea ganar de más de 20 es mitad de la Copa Europa. Sí, es vital. Claro. De todas maneras, yo no quiero ser pájaro de Pau de 3, no va, rebote, Van Rossum. Pero no quiero que tengamos las pájaras que hemos tenido en los últimos partidos. Triple del Capitán América, que lleva 15 puntos. La bola para Fisis. La máxima renta fueron 24, que es la de ahora, 39-15. Balón para Fisis, se mete para adentro, falta. Y vale.
Tercer 2+1 que se ha cometido. Bueno, pero no la dan. No. Uno que había hecho el gesto de la canasta. Entonces fue en el inicio, en el arranque de la jugada. Ahí está el cambio. Sí, se produce el cambio, se retira Pau Rivas, entra en su lugar Romain Sato. Y un árbitro que había hecho el gesto del tac de la canasta. Mejor. Balón para Gudelo, que ya está el bicho, que no ha anotado de momento en las Eurocup Finals. El MVP de la competición. Jarandoni de 3. No va, mal tiro. Tío, que no sabe tirar y se la está jugando todas. 3 hombres, Lucci, Van Rossum y Dolman a por el rebote. ¡Qué ambición! Máxima renta que puede crecer Van Rossum. Chocolate belga. 4-1-1-5. Es el código de lanzamiento de los misiles tierra-aire. Y zona 1-3-1 para romper más esto todavía. 4-23, Gudelo. El balón para el bicho que amaga, el bicho de 2. Su primera canasta en la final. Bienvenido Mr. Gudelo a la final. Ha llegado en el minuto 16. Con lo cual, muy buena noticia. Si Gudelo anota cada 16 minutos, ya podemos ir poniendo el champán dentro de la copa. El equipo lleva 17 puntos, Kazán, en esos 16 minutos. ¡Qué defensa de Valencia! Balón para Sam Van Rossum, 4-1-1-7. Hay que seguir porfiando la canasta rusa hasta el descanso. Balón para Lucy, la juega para Dolman, MVP, Capitán América. No pitan nada. Y la protesta de Perasovic está pidiendo que había falta. Ahora entramos en la fase de partidos que con la diferencia tan abismal que lleva Valencia van a ser más permisivos con el Kazán. Algo ya, que suele ya pasar. Se ha visto en esa jugada anterior de Van Rossum que le han hecho falta y que él ha conseguido, después de ser empujado, ha conseguido soltar el brazo muy largo, pero ya no lo han pitado, era un 2+1 y ahora está igual. Cuidado, Eison de 3. Triple de Chaikson, buen tiempo muerto de Velimir Perasovic. Hay que pararlo. Porque la final no se ha acabado. 3:45, final de la primera parte. 41 Valencia Basket, 20 Unis Kazán. Gestiona Radio Valencia 107.5. Llega la primavera Milán Ramon Llosa de Blasco al 1031 y con ella las ofertas. Televisor Samsung 39 pulgadas Smart TV 100 hercios por 33,25 euros al mes. Frigorífico Isense 315 litros de capacidad no frost por 33,25 euros al mes. Y además te lo llenamos de cervezas. Y paga en 12 meses sin intereses. Adelántate al verano. En Milán Ramon Llosa de Blasco Ibáñez 31 tenemos los mejores precios en climatización para que no pases calor. Y te hacemos la revisión especial de tu aire acondicionado. Pregunta por nuestras ofertas especiales para electrodomésticos de tu apartamento o segunda vivienda. En Milán Ramon Llosa nos llevamos el viejo y te instalamos el nuevo. Por satisfacción, garantía y servicio. Milán Ramon Llosa, Blasco Ibáñez 31. Descubre el valor de las personas. Visita llosa.com. Restaurante Casa Clemencia, Avenida Primado Reig 179, donde comer es un placer. Casa Clemencia. Escuchas Minuto y Marcador, la final de la Eurocup en Gestiona Radio Valencia. Las 7 de la tarde y 8 minutos ha tenido que pararlo Peras porque este partido y sobre todo la renta no se le puede escapar al conjunto Taroncha Villena. Sobre todo para decir, Paco, que hay que tener mucha calma, que esto es muy largo y que la renta es brutal, que estamos ganando de 21. Una final europea. La bola para Dublevis, pasos claros. Con lo cual, a defender, no hay que poder estar, a defender. Porque esto es muy largo, de verdad, psicológicamente hablando. Lo que se ha conseguido ahora, que ha sido un subidón, estilo el día del Kinky, el día del Alba, no se puede mantener Paco Benajes, entrenador, los 40 minutos. No, yo creo que sobre todo hay que tener mucha cabeza y no... Triple del bicho. Triple de Gudelo, pero de verdad, aunque ahora la inercia parezca que están ganando ellos, están ganando de 18. Es el momento psicológico de la final. Sí, es la primera crisis. Claro. Es la primera crisis. Y la primera crisis va ganando de 18. Tras haber estado borrachos de ambición y Esto es y de psicología pura. La bola para... Falta. Exacto, ahora hay que forzar faltas, tiros. No caer en provocaciones. Sí. Están palmando ellos de 18, Juan Antonio. Ellos palman de 18. Tercera falta de equipo. Hay que intentar buscar rápidamente el bonus. Bueno, para tener aprovecho opción a los tiros libres. este momento de parón. Oyentes de Gestiona Radio Valencia en el pabellón.
manifestaos. Ahí está. Sector que nunca falla, el 220 y pico que nunca... Allí, campeón, eres un campeón, un fenómeno. Por aquí detrás también, ahí estamos, todo el mundo saludando. Venga, ahí, vamos ahí. Un poquito de naranja, campeones, no se puede venir de negro. No se puede venir de negro, hombre. negro. ¡Fuera! Perfecto, Rafa Martínez. ¡Fuera! Perfecto, 2 jugadas buscando esas faltas. Ahora tiene 2 tiros libres y bonus para el Kazán. Vicente, dile alguna mascota que le dé algo naranja a ese chico, hombre, que no puede ser. Ahora le buscaremos algo, ahora le buscaremos. Que sea la peluca de Jaime Ortiz o algo. Fuera. Tiro libre para Rafa Martínez. Aguilera. Esa imagen, Rubén, tú que eres amigo suyo, de Rafa levantando la copa, me pongo palote, Rubén, solo de pensarlo. Tiene muchas ganas de ese título y hoy cada acción, de hecho, esas 2 faltas son fruto del ímpetu con el que antes empezado a defender a Cisis. Metido el primer tiro y ahora ha vuelto por Lucic y también con una intensidad como si no saliera del banco. Segundo para Rafa, segundo dentro. En el palco ha levantado poco en la mano, voy a tener que repartir pinganillos, porque yo tenía la ilusión de que Bertomeu no estuviera escuchando. Creo que no. La bola para Cisis, la juega el triple, fallado. Bertomeu. Rebote para Chocolate Belga, San Balró, son tambores de guerra. Tan, 4-2-2-3 a falta personal. 2 tiros. Esto era lo que estaba comentando hace 20 segundos exactamente. Han hecho 3 faltas consecutivas. Bueno, pues tiro libre para Justin Dolman, 2:22 para que acabe la primera parte de la final soñada. 4-2-2-3, está ganando de 19 con tiros libres. Justin Dolman ya quisiera los de verde vestir de naranja. Primero dentro de Dolman. Ahora la encerrona que nos espera en 7 días. Nos van a robar hasta el reloj. Ya volar ya. Segundo para Dolman. Este Trinchieri. Segundo dentro. 4-4-2-3. Además que allí en Kazán está el mini Kremlin que llaman. Sí. Nos van a plantar la trampa para osos. Los hijos de Putin. Balón para Kudelov. 2:15 para el final. Pero ahí va a estar los españoles de España. Falta de Lisu sobre Bogliukas. Sí, y Lisu pone esa cara de: si le llego a arrear de verdad, no me pitas falta. Sí, me pitas extradición. No la estaba protestando mucho, pero sí que es verdad que no le ha gustado demasiado. Y luego también decir que Peras le pedía calma a Rafa Martínez, que ha tenido antes un golpe muy fuerte con Cisis y estaba un poco dolorido, y le pedía que se tranquilizara y que siguiera jugando. Primero dentro de Bogliukas. La consigna no protestar nada, ya se ha recibido una técnica y no son jugadas que sean convenientes en un partido así, facilitar puntos a un equipo que mete pocos. Segundo fuera de Bogliukas, rebote de Lisu. Seri, si te lleva la bandera de Ucrania, yo te la facturo. Y nos hacemos una foto del mini Kremlin. Y luego ya, pues, recuerdos a la familia. Balón para Rafa de 3. ¡Triple! ¡Deo, capitán, mi capitán! 4-7, 2-4, 23 arriba Valencia. 1:40 para el final de la primera parte. Final de la Eurocup, partido de ida. Balón para Bogliukas, lo defiende el muro. Pero por favor. En el momento que ha bajado el brazo. Técnica para Lisu. Vete a tu casa, hombre. Si le está aguantando. Si le está aguantando. Se echa las manos a la cabeza Lisu, ahora habla con el árbitro de fondo de pista, le está diciendo que tenía la mano en alto, el árbitro consideraba que ha agarrado al jugador y tendrá técnica para Lunis Kazan. Bueno, y la Fonteta que responde, cuidado, hay aviso ahora. Lisu que se marcha del jaleo. Tercera de Lisu, con la falta y la técnica. Madre mía, cómo se ha complicado este momento. Aunque Lisu se quejaba, estaba... mientras tuvo los brazos arriba, había choque del cuerpo a cuerpo y el árbitro ahí no puede pitar falta, pero en el momento que bajó el brazo fue cuando la pitó. Lo único que no me gusta del arbitraje europeo es que distingue camisetas, porque lo que hemos visto de Kudelov antes es lo que vemos de Navarro o Rudy, que no les pitan nunca lo que los otros es muy fácil de pitarles. O sea, a Lisu que es muy fácil de pitarle una técnica, pero a Kudelov no, y a Dulevic sí. Pero bueno, this is Europa. Primero dentro de Bogliukas. Desde luego el Kazán hasta el momento no se puede ir descontento del arbitraje. No, arbitraje totalmente halcón. Exigencia máxima sobre el equipo de casa, sobre Valencia. Ya quisiera yo que la terna de Kazán fuera esta, que no va a ser. Ahí te van a mandar los Casa Navarro.
Ilicic, que se marchó al banquillo, le pegó una patada a la valla de publicidad. Lo estaba hablando con Lavrinovic, con Juanjo Triguero, y es que está muy enfadado por la falta personal y técnica. El bicho no está. Bueno. Al bicho de momento le está gustando más en Valencia piar, que lo que hizo ayer, piar, que jugar. Ya les pueden dar lo que sea, que de 3 tiros libres han fallado 2. 4-7-2-5, balón para Cisis, con el cuchillón de los dientes Valencia Basket. El balón para ellos, Kurbanov falla. ¡Qué rebote de Sato, qué pena! Entre Sato y Dublevic se molestaron. Qué listo es Eison. Como vio que se iban a molestar, sin saltar lo cogió. Balón para ellos, la juega para nadie. El pase del miedo de Antipov. Y va a volver Nikita Kurbanov. Sí, vuelve Kurbanov, se retira Antipov y ojo con las miraditas, ¿no? Porque Trincheri, espérate, que hace otra vez el cambio. Y el que se retirará será Gudelov. Es que no está, es que su equipo está jugando mejor sin él que con él. Gudelov y Volgluka al banquillo y también entrará Sokolov. Bueno, pues la Fonteta que canta por ellos, Oe. Último minuto de la primera parte. Gana de 22 Valencia Basket. La bola para Dublevic, 4-7-2-5. El balón para Rafa Martínez, se resbala. Cisis se mete para adentro el capitán. Saca para Dolman de 3. No va. Rebote Eison. Para mí está siendo el mejor de Unix. Está en todo, Está en todo. Chuck Eison, la bola para Cisis. Cuidado con Kurbanov de 3. Falla, rebote, Dubiara, calma. 40 segundos. 22 arriba. Ahí está la Fonteta animando. El balón para Oliver Lafayette, ahí está. Se mete para adentro el Bow. Lafayette que se frena, la saca para Dublevic. Bueno, vaya golpe en la cara. Y ahora le sacan la bola a Dolman. Tocó tablero, tocó cristal. Eso vale. Canasta de Dolman, 4-9-2-5. 19 puntos de los 49 de Valencia para Dolman. Si es que la final está ahí, Juan Antonio. Dolman 19, Goodlock 3. Sí. El MVP del torneo, de toda la Eurocup, es el hombre que está ahora mismo más aburrido de este partido. Ganas de 24 y la diferencia en tus estrellas son de 17. Es que está ahí el partido. La juega Cisis, 16 segundos. Primera parte memorable de Valencia Basket. La bola para Cisis. La juega con Eison, 6 segundos. No hay que hacer falta. Chuck Eison, el balón para Sokolov. Se mete para adentro, curva. No, canasta clara. Pide tiempo muerto Perasovic. Para el último ataque. 6 segundos, 7 décimas. Final de la primera parte. 49 Valencia. 27 Unis Kazan. Gestiona Radio Valencia. 107.5. Cruz Roja informa que para la renovación de su permiso de conducir, licencia, seguridad privada, armas y otras certificaciones, estamos en nuestros nuevos locales, en calle Jerónimo Muñoz 20, a partir de las 7:45 horas, de lunes a viernes, donde sin coste adicional nos encargaremos de la tramitación de su expediente. Para más información, llame al teléfono 96 361 2555 y no olvide que, ayudando a Cruz Roja, nos ayudamos todos. Desde el primer día y hasta el último, minuto y marcador Eurocup, camino de la Euroliga. Las 7:18, llegar a 50 puntos sería buena señal, pase lo que pase para Valencia Basket. Quedan 6 décimas, no va a dar tiempo, pero es un buen promedio, Villena. 6 segundos, el balón para Pau Rivas. Ahí está segundos. Pau con la Lafayette de 3. Se sale el triple de Oliver Lafayette. Pero primera parte antológica de Valencia Basket. Se acabó la primera parte de la final. 49-27. Ovación de la Fonteta. Ojalá todos los gabinetes de comunicación de este mundo funcionaran como de la Euroliga. Bueno, a punto de comenzar la segunda parte. Correcto. Y necesito también comentarios de los amigos comentaristas que están ahora mismo en el puesto de gestionar Radio Valencia. Tenemos una comunicación pendiente, no sé si la vamos a poder hacer. Pero para empezar, Rubén, Juan Antonio y Paco, ¿estáis por ahí? Sí, estamos todos por ahí. Parte, Vale, pues acaba de empezar. Un saludo enorme para Florian Pietrus. Flo, ¿estás por ahí? Muy buenas tardes. ¿Estás viendo el baloncesto? Sí. ¿Estás viendo el baloncesto? Bueno, Villena, rápido, saluda a Flo, que estamos ya con la segunda mitad. La Pantera, Flo, muy buenas tardes. Tiki-taka, ¿qué pasa? Tiki-taka. Tiki-taka. Bueno, en 10 segundos, Flo. Valencia va a ganar la Eurocup que te robó Viator en Moscú, campeón. Muchas gracias, tío, muchas gracias. Bueno, ¿cómo va la vida, Flo? Valenciano bueno, desde Francia, ¿no?
Sí, muy bien. He hecho menos a Valencia, pero la verdad es que va muy bien. Te echamos de menos, Flo, que lo sepas. Eres tiki-taka, hablamos en la vuelta, te quiero, Flo. Hablamos la semana que viene, Flo, un abrazo enorme. Vale, un abrazo enorme. El exjugador de Valencia Basket, un crack que está ahí al otro lado. Era lo que me faltaba para venirme arriba, 5-1-2-7. ¿Cómo nos quiere la gente, Paco Benejes? ¿Cómo nos quiere la gente? Tiki-taka. Como le llamaba yo a Pietrus, el tiki-taka. Ahí está Gudelok, se mete por adentro, falla el bicho. Rebote para Dolman. También seguidor de la NBA, Flo. Bueno, y eso no es canasta, venga. Canasta de Dolman, filtreando con la antideportiva el Capitán América. Y esto es lo que canta el pueblo. Y no hay más que decir. MVP. 21 puntos ya para él. Por cierto, está su agente en el Fonteta, el que dijo en las provincias en la Copa, Dolman no va a seguir, pero como Dolman sea el MVP de la final y tengamos Euroliga, Juan Roch, show me the money. Sí. Y Sato ya ha manifestado lo que quiere. Habrá que sacar mucho, ¿no, Rubén? Sí. La chequera, ¿no? Bastante. 27 arriba, máxima renta. Queremos llevarnos la copa de la Fonteta directamente. Gudelok se vende para adentro. La saca para Cisis para Zarangoni. Pasos. Bueno, pues se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Vaya defensa de Valencia. Le aplaude la Fonteta y Chechu Molero, que se ponía en pie pidiendo el ánimo, pidiendo el apoyo de la afición. Bueno, pues no me quiero adelantar porque queda mucho, pero es que vamos a ser campeones de Europa. Sí. Es que además en el único jugador que es capaz de poner un poquito de rigor y de cordura en el juego es Chuck Eason, ¿eh? La bola para Dolman, falta del propio Eason. Y todo el mundo que pide técnica, piden técnica para Eason, que estaba protestando mucho, ahora se reía con Sato. Es que han puesto el nivel de las técnicas tan bajo que, claro, cualquier cosa puede ser susceptible de técnica, como esta protesta, este amago de protesta de Eason. Bueno, pues esto es máxima renta, 5-4-2-7, 27 arriba Valencia Basket. Segundo minuto del segundo tiempo de este primer partido de la final de la Eurocup. Está arrasando Valencia Basket al Unix. Arrasando. Justo en este momento doblándolo en el marcador. Doblándolo, 27-54. 5-4-2-7. Por eso hay galardones que yo creo que la Euroliga debería de esperar a la final para darlos. Porque claro, darle el mejor entrenador a un técnico que de momento le están arrasando en la final. Balón para Sato, falla. Sí, básicamente es el verbo correcto, arrasar. Es un poco raro, pero bueno. Porque me consta que Perasovic estaba picado con lo del técnico del Unis mejor entrenador del año. Sí, digo yo que el mejor técnico del año será el que gana la final, ¿no? Zarangoni, canasta. A menos de que se mete en la final un tapado, pero es que Unix con el Kimki era el mayor presupuesto de esta Eurocup. Sí, lo que pasa es que como en jugadores luego también hay trofeo a MVP de la final, entonces yo creo que lo diferencian por eso. Falla Van Rossum, sí que es verdad, pero ahora que eres técnico, Rubén, como no hay técnico de la final, Perasovic está un poquito picado. Yo lo entiendo, yo lo apoyo. Por supuesto. Peras, te apoyo. En el grupo yo creo que Valencia ha tenido tres pies, ha perdido partidos contra rivales de menor entidad, pero en las eliminatorias es que el guión que hemos visto lo estamos viendo desde el primer día. Falta sobre Cisis. De Rafa. Porque además, como publicó las provincias, si ganamos la final, va a igualar Valencia Basket, un récord del Aris de Salónica como único equipo en la historia de ganar una Copa Europa remontando 4 eliminatorias seguidas con desventaja de campo. Y eso, Paco Benázquez, Aris de Salónica, es hablar de palabras mayores. Sí. O sea, quiero decir, Nikos Galis y todo eso. Eso es hablar de lo que hay que hablar. Tercera de Rafa, que se ha ido al banco y ha entrado Pau Rivas. Sí, tiros libres primero, dentro. Pues aquí está la final. Si Valencia gana de más de 20, se la va a llevar. Si no lo hace, ellos creerán que tienen vida. Segundo dentro. Porque por mucho ambiente que haya, mucha presión, yo no veo a Kazán ganándole de 20 a Valencia, pero vamos, ni de broma. No. Ni de broma. Mucho tiene que cambiar el papel del partido. Mucho Dolman, tiene que cambiar ahí. doble biscombo, Lucas. Eso es falta.
Ahí está Dublević, canastón de Bojan Dublević contestando después de la técnica como hay que contestar con baloncesto. Y qué recursos, toda la gente espera siempre el giro y el ganchito de derecha de Dublević. Ha fallado los dos primeros y ahora busca su izquierda al medio de la zona con efectividad. Muy bien. Ganchito de izquierda de un diestro que es lo que le va a llevar a la NBA a Dublević, porque eso es indefendible en Estados Unidos. Boglukas, 5 segundos, Boglukas con Dublević, canastón ahora de Boglukas. Sí, ahora es un canastón. Es otro muy buen jugador de poste, Ian Boglukas. Correcto. 5-6-3-3, más 23, ahora hay que jugar con la diferencia. Balón para Van Rosso, la juega para Pau Rivas, Dolman, el Capitán América, MVP, 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 MVP. Este hombre no tiene límite en sus acciones. 5-8-3-3. A ver, Villena, un segundo, porque llega Adrián el autobús. Sí, Paco, ya en 3 minutos marcado llega ahora mismo el autobús del Valencia, ¿eh? Escuchad, Mestalla. Al grito de sí se puede, reciben los más de 2.000 aficionados que están aquí con bufandas, hay globos, ha habido petardo, hay pólvora, hay mucho ruido, hay cánticos. Hemos visto pasar, Paco, a Senderos y a Vinicius, que no pueden jugar este partido, pero han cruzado desde las oficinas hasta el estadio de Mestalla, o sea que imaginaros la que se ha formado aquí. Ya los jugadores del Valencia ya saben el clamor y el apoyo que van a tener en la noche de hoy. Bueno, espectacular el ambiente en Mestalla ahora mismo. 7:41, cuenta atrás, 1 hora y 25 minutos para el fútbol. Fijaos la mascleta de todo, Paco. Ha habido una pequeña mascleta aquí cerca de Mestalla, gente subida en las sillas de los bares, asomados a los balcones, un montón de personas, un ambiente, yo no recuerdo nada igual desde las semifinales aquellas de Champions, Valencia, Mestalla. Hacía más de una década que no sentía este cosquilleo en el cuerpo de noche grande, noche histórica, y ya la afición ha metido el primer gol. Estamos convencidos de que hemos metido el primer gol, Paco. Bueno, enseguida estamos de nuevo en el estadio de Mestalla. Espectacular recibimiento al Valencia. Volvemos a la Fonteta. La tocata va por más 22. Gana hasta ahora de Jarandoni. La Fonteta apoya porque ahora la historia está en el más o menos 20. Triple fallado por la Faller. Rebote para Dolman, MVP. Capitán América falla. Rebote para Ison. Cuidado ahora con el partido, Rubén, porque ellos ya saben que no van a ganar. Y los últimos 15 minutos lo único que van a hacer es intentar perder de menos de 20. O de 15. La bola para nadie. Falta antideportiva. Falta antideportiva clarísima de Jarandoni. Tan clara que la señalaron los 3 árbitros. Perdió la bola Jarandoni. Los 3 árbitros y 8.000 personas. Sí. El grito de la Fonteta, Justin Dolman, que se está vistiendo recordando 2003 Rubén Burgos de Dejan Tomasevic. Es que va a meter 30, es increíble. Tú preparas la final pensando que el mejor jugador rival es Justin Dolman y desde el minuto 1 no puedes contenerlo porque las ha metido a todos los colores. Anota el primero Dolman y el otro, la otra estrella de momento estrellada, Gudelov, que lleva 5 puntos, que ayer le gustó abrir la boca en la Fonteta diciendo que le ponía mucho callar a la afición contraria, a la campeón, ¡zas! En toda la boca. Y la falta esta que acabamos de ver antideportiva es prueba de la frustración porque ha sido tan ostensible, lo ha cogido completamente de la cintura. Sí. Balón para Dublević, mate, de Bojan Dublević, camino de la tercera Copa de Europa. Así suena el infierno, así suena la Fonteta. 4:40, final del tercer cuarto, partido de ida en TNT Bertomeu. Valencias de Euroliga, Valencias de Euroliga, y te la vas a comer. 62 Valencia Basket, 36 Uris Kazan. Gestiona Radio Valencia 107.5.
Llena de color tus horas con la colección de relojes de colores que te ofrece las provincias. 8 colores distintos para 8 relojes con pulsera de silicona, resistentes al agua, diseño súper delgado y con mecanismo japonés con 2 años de garantía. Primera entrega domingo 4 de mayo. Reloj rojo por solo 9,99 euros, solo con las provincias. ¿Te gusta la cocina tradicional? Ven al restaurante Tistafer en el Polideportivo Massanassa. Extensa carta de arroces, carnes, pescados y postres caseros. Y no olvides probar nuestro arroz con bogavante, menú de lunes a viernes. Comidas y cenas de empresa, celebraciones, el placer de comer en restaurante Tistafer, Polideportivo Massanassa. Minuto y marcador. Vive la final de la Eurocup en Gestiona Radio Valencia. Las 7 de la tarde, 45 minutos. La Fonteta, esto está siendo un meneo. 26 Villena. Bueno, el balón para Ison, falla, rebote para Beremenko. Yo no recuerdo... ¡Oh, qué falta de Dulevic! Yo no recuerdo un sobo igual en una final europea como la que está metiendo ahora mismo Valencia al Unix, ¿eh? Sí, sí, no es que... Es el Unix Kazán, ¿eh? No es el Escalerillas. Sí, sí. No, el partido está siendo muy espectacular por parte del Valencia, muy completo, tanto atrás en defensa como en ataque. Un segundo por... No hay que bajar los brazos, no hay que conformarse con esa diferencia, sino hay que atacar para generar más diferencia, porque ellos tarde o temprano algo tienen que encontrar, algún camino tienen que encontrar para sumar, porque llevan 37 puntos. Entonces, si ellos suman, encuentran su camino, es necesario que Valencia siga igual para que la renta no baje. Tiros para ellos, un segundo, Mestalla. Adrián. Acaba de pedir paso a Adrián, pero bueno. Sí, no, Paco, te quería decir muy brevemente que ya una vez que el Valencia ha entrado dentro, la gente ya ha tomado la avenida de Suecia, que ahora mismo no se ve ni un hueco, no cabe ni un alfiler en toda la avenida de Suecia, y está confirmado que el Sevilla, como era lógico, así lo han estimado oportuno las autoridades, ha entrado por la parte de atrás, ha entrado por otra zona de Mestalla, porque ya ha habido un pequeño conato de incidente, aparte de los cánticos e insultos habituales al rival, que pasan aquí en todos los campos, con aficionados, con un autobús de aficionados del Sevilla, y las autoridades para prevenir riesgos, para evitar que sucediera cualquier cosa, han estimado que lo mejor era que el Sevilla entrara por otra puerta. O sea que ya están los dos equipos en Mestalla y ya vamos descontando minutos para que arranque esta espectacular semifinal de la Europa League. 1 hora y 20 minutos, cuenta atrás para el fútbol. Entra el Sevilla por la puerta trasera, el Valencia por la principal. Elvis ya está en el edificio. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, Valencia Basket sigue con su bacanal baloncestística. Con Gudelo fuera, bueno, estaba fuera de la final, pero ya se ha expulsado él. Falta sobre Lafayette, técnica Gudelo, le ha despedido la gente. Vicente, al grito de MVP. Sí, grito de MVP y una de las ovaciones de la noche con la sorna de la Fonteta, que se burlaban del jugador de Gudelo, que está fuera del partido. Muy bien, y ahora buen gesto de Dolman, que tras acertar con los dos tiros libres, Lafayette le ha dicho sigue tú, porque el designado para tirar el tiro libre a la técnica era Dolman. Tercero dentro de Lafayette, muy buen gesto de Dolman, que es un crack. Anota Lafayette, pues señores, es que esto está claro. Y diferencia con la jugada que se produjo en la primera parte a favor de Kazán, que Valencia ha metido los 3 tiros libres y Kazán solo metió 1. Si ganamos de 30 es que yo, de verdad, nos daríamos la copa. ¡Canasta! De Justin Dolman, el Capitán América, el soldado universal, el mejor jugador de la Eurocup. 30 puntos de diferencia, 30. 6-7, 3-7, está aniquilando Valencia Basket al Unis Kazán, llevándose la Copa de Europa en el regazo. Balón para Iso, bloqueo arriba, se mete para adentro, triple de Cisis, falla. Rebote para Sokolov. 3-17. Se han consumido 24 segundos más. Valencia va a ser campeón de Europa por tercera vez. La juega Beremenko, Eison de 3, no va. Rebote para Lafayette. Metió la mano. Que nos den la copa, que lo queremos celebrar con esta gente, por favor. Balón para Pau de 3. ¡Oh! Valencia Basket, campeón de Europa. Trinchieri se lo mira. Fischer falla, se acabó, ¿no? Que se acabó la final. 70-37, Pau Rivas. ¡Qué maravilla de partido! ¡Qué oda al baloncesto! ¡Qué bonito es este deporte! Mira, escuchamos.
Impresionante. Dublevich, la roba Cisis, está ganando de 33 Valencia Basket. Eison amaga el triple entero para Beremenko. El mejor partido de la historia del Valencia Basket. Club creado en 1986. Quiero sonido limpio. La ovación del siglo. La piel de gallina le mira a Juan Ros como diciendo: ¿qué tengo que hacer para retenerlo? Lo está pensando Juan ahora mismo. Tiene a Rasnatovic cerquita, ¿eh? Correcto. A su agente, y vestido de rojo. Estará diciendo hasta dónde va a llegar el talonario con este tema. 70-37, 28 puntos. Dolman, triple de Eison. Es el único jugador del Unis que está en lo que tiene que estar. 70-40, pero yo te digo una cosa. Si hay un jugador para romper esa promesa del $1 millón, es Dolman. O sea, Dolman es un jugador de 2 millones. Y es así, o lo quieres, si lo quieres Rubén lo pagas, y si no, no lo puedes tener. El tema es que la promesa no es romperla poco, es doblarla. Bueno, pero es que este jugador es para ganar la Euroliga, ¿eh? O sea, es un tío para construir un equipo y luchar por ganar la Euroliga. Con Dolman y con Sato. Ahí está Maki Beremenko, canasta. Venga, han metido 5 puntos seguidos. Y muy bien Peraso, disparando el partido. 1:30 para el final del tercer cuarto. Vamos a ser campeones de Europa. Y qué pena que haya que esperar una semana y que no lo podamos celebrar. Nos falta en este pabellón. 70 Valencia Basket, 42 los rusos de Rusia. Eso para el último cuarto, Villena, el viva el vino de... que solemos hacer también. Gran ventaja para Valencia Basket a punto de terminar el tercer cuarto. Gestiona Radio Valencia 107.5. Siente, vive, compra, viste, canta, ellos, ellas, copas, modas, sillas, muebles, pantalones y faldas, hamburguesas, camisetas y refrescos, tardes libres, libros, amigos, vecino, tú decoras, él decora, y chaquetas y balones, más, risas, más, juego, más, suerte, ¿qué quieres? El Osito, ciudad comercial, todo y más. Restaurante Casa Clemencia, Avenida Primado Reig 179, donde comer es un placer. Casa Clemencia. Escuchas Minuto y Marcador, la final de la Eurocup en Gestiona Radio Valencia. Las 7:51 ahora mismo, Valencia entera revolucionada por el pedazo de espectáculo que Valencia Basket está brindando a todos y sobre todo por lo que se viene dentro de un ratito, dentro de una hora. Ese Valencia buscando la remontada, se puede quedar una jornada histórica hoy, Día del Trabajador. Están trabajando de lo lindo los nuestros, Villena. Balón para Pau Rivas, me salta el protocolo, me levanté y me abrazó con Toni Muedra. Canasta de Pau Rivas, porque Toni Rubén es ese héroe silencioso del que nadie habla, pero es el que ha hecho el equipo. Hombre, el equipo y el banquillo. Sí, claro, las dos, sí. Balón para Chequeison de 3, falla, rebote, Lisuk. Bueno, cuidado, Lisuk. Solo lo buscan a él, a Eison, porque es el único que tiene un poco la mente fría en estos momentos en el equipo. Bueno, pues hemos subido el límite. Evidentemente, si ganas de 30 eres campeón de Europa. Balón de Lisuk, Lisuk para Pau. 40 segundos para que acabe el tercer cuarto. Pau Rivas. ¡Mamma mía! Factoría Badalona. ¡Mamma mía! En el mejor partido que he narrado en mi vida. 1 de mayo 2014. ¡Viva el baloncesto! ¡Y viva la madre que nos parió! 74-42. Kurbanov. La juega el Unis, que está muerto. Maki, 20 segundos. Valencia va a ser campeón de Europa y va a ser equipo de Euroliga. Mate de Kurbanov. No se dan cuenta y se está acabando el tiempo. 10 segundos ahora para el final del cuarto. 30 arriba Valencia Basket. Pero cómo no te voy a querer. Pero cómo no te voy a querer, Valencia Basket. Paso de Lafayette. Se la ha comido. Ha sido muy listos. Lafayette inició la jugada muy despistado. No se dio cuenta del tiempo que faltaba y cuando ha querido reaccionar ya tenía el trap de los dos jugadores de Pero Kazán. es que es imposible hoy criticar nada. Porque es que va ganando de 30. Sí, no. Pues Lafayette, pues chicos, pues a la próxima. ¿Qué quieres que te diga? Es que a mí no me sale nada negativo. Pues un caponcete y a la siguiente no la botes. Ya está, chicos. 30 arriba Valencia Basket. 30 arriba. Se va a acabar Eison, no hay que hacer falta. No, eso no es falta.
Se acabó el tercer cuarto. Fuente de San Luis. Así suena la afición de un equipo campeón. Un equipo y una afición que vivirá por pantallas gigantes con el sonido de Gestiona Radio, el título de su equipo que oficialmente llegará el 7 de mayo, pero que oficiosamente ha llegado hoy. Valencia Basket, campeón de Europa, 74. Valencia Basket, 44. Unis Kazan. Gestiona Radio Valencia, 107.5. Grandes pasiones, sentimientos desbordados, arte, eso es nuestra copla. Consigue gratis con las provincias la colección El Arte de la Copla. 18 CDs con los mejores cantantes y sus coplas más conocidas. Lola Flores, Imperio Argentina, Antonio Molina. Primera entrega, sábado 10 de mayo, CD de Concha Piquer, gratis con las provincias. Siente, vive, compra, viste, canta, ellos, ellas, copas, modas, sillas, muebles, pantalones y faldas, hamburguesas, camisetas y refrescos, tardes libres, libros, amigos, vecinos, tú decoras, él decora, y chaquetas y balones, más risas, más juego, más suerte, ¿qué quieres? El Osito, ciudad comercial, todo y más. Valencia, vinos del Mediterráneo. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valencia ampara y garantiza los vinos de las subzonas Clariano, Valentino, Alto Turia y el Moscatel de Valencia, a los cuales identifica con su sello de garantía de la Denominación de Origen. Minuto y marcador. Vive la final de la Eurocup en Gestiona Radio Valencia. 5 minutos para alcanzar las 8 de la tarde. Enseguida estamos en Mestalla porque ya tenemos alineaciones confirmadas del Valencia y del Sevilla. Pero antes vamos a rematar esto como Dios manda Villena. El objetivo de este último cuarto es como mínimo empatarlo. Porque Y si 30. Claro, 30. Hay que irse con 30, Gazán. Puntos muy bonitos. Balón para Beremenko. Se mete para adentro Beremenko. Canastón de Beremenko. 7-4-4-6. Muy bien jugado. Ha atacado el 1-1 a Lishuk y con contactos ha finalizado muy bien en la pintura Beremenko. La bola para Lafayette. 28 arriba Valencia Basket. Bueno. Falta sobre Lishuk en la mirada. Esos son o pasos de Lishuk o falta. Es que yo entiendo algunas cosas. Lafayette. La juega Lafayette. 2 segundos hay que tirar. Lafayette de 3. Falla. Rebote para ellos. Cuidado con este último cuarto, que no podemos dilapidar 10 puntos de renta. Ni nada de renta. Beremenko la juega para Sergeyev. Va a volver Van Rossum, creo que por Lafayette. Cisis. El griego Cisis con Beremenko. La juega para Kurbanov de 3. No va. Rebote para Pau Rivas. Hay que calmar juego, hay que jugar, hay que elaborar jugadas. Y yo que soy fetichista de hacer la camiseta que voy a llevar en Kazán. Evidentemente lavada. Hombre, es la de hoy. En lo suyo. Esta camiseta va a ganar la Copa de Europa. Falta en ataque de Ison. No. De Valencia. Pablo Aguilar creo que sí. Hay cambios. Pablo Aguilar, tercera. Producen cambios en el Valencia Basket. Se retira Lafayette, entra Sam Van Rossum. También se retiró Pablo Aguilar. Después de la falta personal entró Dolman. Sí, no hay que bajar la concentración ni la intensidad. Porque con este resultado eres campeón de Europa, pero con menos de 20 no. Es que eso se ve claro. Cisis la juega para Eison. El único que está metido en el Unis, Kudelok en el banco. Ahí está Alex de Maccabi. Es muy bueno Eison. Claro, es que ellos van a buscar ahora a Rubén, al que está demostrando que es el mejor profesional del Unix. El otro cobra más, pero es un volado. Y la individualidad, ahora mismo Eison está metido, tiene que jugar sus opciones, que no lo ha hecho mucho durante el partido. Y en la pintura Beremenko también ha sido el más inspirado de los pivots. La bola para Nikos Cisis, interior para Kurbanov. Kurbanov falla, no pitan nada, rebote para Dolman, venga, hay que seguir. Bien has dicho, no pitan nada porque pudo haber algo. Ahora falta ya de la desesperación de Sergeyev. Había muchas ganas, Rubén, tú que los ves todos los días, de quitarse San Benito, que nos han ganado 2 veces, pero fueron 2 partidos con asterisco. En Kazán le rompieron la nariz a Dolman y en Valencia pierdes porque buscas el empate. Sí, al final. Y el momento en el que fueron, o sea, el equipo ahora tiene muy claro cómo jugar las eliminatorias y es que está con piloto automático, no importa el rival si te fijas en los partidos de casa. Balón para Van Rossum, lo amaga Pau Rivas, se mete por adentro Pau, Factoría Badalona, Pau Rivas, el depredador que busca su segunda Eurocup,
la ganó con el Juventud en Turín. Este hombre sí que tiene las ideas muy claras. Pau Ribas es el jugador más genial, el que tiene la cabeza más sentada totalmente en la pista ahora. 7:30 para el final de un partido maravilloso. Falta de Lisu. Cuarta. Esa última pierna que Lisu saca siempre en la ayuda defensiva. Es que las ayudas largas siempre hacen la falta. Y la Fonteta se rinde con el gladiador. Sí, se rinde con Lisus, que se retira al banquillo, saluda a todos sus compañeros y entra en su lugar Dublevich. Es que se nos acaban los adjetivos. 7-6, 4-6. Está ganando de 30 Valencia Basket. Sergeyev de 3, triple. Qué bombazo. 7-6, 4-9. 7 minutos le restan a esta primera parte de la final de la Eurocup. Un billete de la Euroliga y el tercer título en juego. Balón para Pau Ribas, falla, rebote para ellos. Cuidado con el marcador ahora. Son 27. Balón para Ison, bloque arriba, si mete ahora Kazan, pedirá tiempo muerto Peras. Kurbanov. Interior para nadie, porque hay falta de Dublevich sobre Beremenko. La tercera. Está diciendo ahora Perasovic Serrano a Pau, calma, cabeza. Sí. Lleva ya desde 2 minutos antes de acabar el tercer cuarto, está todo el rato pidiendo calma, igual que Trincheri, piden calma a sus jugadores, y es que el partido se está poniendo en contra del Valencia Basket en este arranque de último cuarto. Balón para Beremenko, el mini parcial de 3 puntitos para ellos en este cuarto. La juega Eison, bien, buena mano de Lucic. 7 segundos. Beremenko encara, la saca fuera para Kurbanov, 4 metros, lateral falla. Falta de Beremenko. Cuarta. Segunda de equipo. Pero a pesar de eso, de los 3 puntitos que puedan hacer, el parcial de 3-0 o 4-0, no se le ve a Lunis capaz de bajar de 25 puntos. Vaya, yo creo que al final la diferencia estará entre los 22, 26, por ahí. Esa es la diferencia al final. Dublevich, Dolman la juega, Dolman para Pau Ribas, bloqueo arriba de Pau, falla Pau, rebote para Sergeyev. Rubén, como jugador es complicado jugar estos 6 minutos, porque veo al equipo como queriendo que se acabe ya, 30 arriba y nos vamos. Es que has tocado techo, pero ahora mismo lo que debes hacer es buscar motivos para jugar los intensos, bien sea rotaciones, cambios defensivos, para que la concentración no baje lo más mínimo. Este es el que no baja, el robo de Dolman y la canasta de Factoría Badalona, Pau Ribas. Ojo a la valoración hoy de Dolman, que puede ser impresionante. Brutal. Y cara en Eison de desesperación total. No, es que la paliza que se están llevando es histórica. Bueno, Villena, ¿quieres saberla? Pide mucha más presión, pide que defienda mucho más el equipo. Yo no recuerdo una paliza así en una final desde aquel Pamés Alba de Berlín. Correcto, Pamés Alba de Berlín, que lo dejaste en 44 puntos. Pero es que lo de hoy es mejor porque el equipo es mejor. Es que este Unis Kazan es un equipo muy bueno. Bueno, Justin Dolman lleva 39 de valoración, madre niños. mía, en una final. 39, Pau 28 Ribas, puntos. Triple, fallado por Lucic. Rebote para Eison, marcador 7-8-4-9, más 29, 5 minutos. Mala opción de Lucic porque creo que ni ha pensado la jugada. Él tenía ganas de tirar y se la ha tirado. Canasta de Beremenko. Y ni que decir tiene que para mí estos 27 puntos es Copa Europa. Pero hay que seguir jugando. Es que yo no veo a Lunis ganando de 28 a Valencia. Es que no lo veo. Yo tampoco lo veo. Lucic, la juega para Van Rossum. Bloqueo arriba de Chocolate belga. El balón para Dolman, interior para Lucic. Ahí está Lucic. Lucic para Pau de 3. No va. Sí, empujó Lucic. Sí. Empujó Lucic a Eison. Falta clara de Lucic. Pero es que Chuck lleva todo el partido. Está reventado. Está agotado Eison. Pero está reventado porque Gude lo que es un manta. Es que no lo saca ya su técnico porque ha pasado de la final. Bueno, pues hay tiempo muerto corto en la Fonteta. 4-19, final del partido. 78 Valencia Basket, 51 Unis Kazan. Gestiona Radio Valencia, 107.5.
Cocina en 3 pasos con la nueva colección de libros de recetas de cocina de las provincias. Reúne más de 500 prácticas recetas para todos los gustos, tradicionales y nuevas tendencias. Sábado 3 de mayo, primera entrega, aperitivos y tentempiés por solo 1,95 € con las provincias. Restaurante Casa Navarro. Mariscos, pescado fresco de la lonja, la mejor cocina valenciana y mediterránea, con 27 tipos de arroces en su carta. Restaurante Casa Navarro, Playa de la Patacona, teléfono 96 372 0027. Desde el primer día y hasta el último, minuto y marcador Eurocup, camino de la Euroliga. Ya te digo, si vas camino de la Euroliga. Tremendo partido, solo queda la recta final, insisto, 39 de valoración Justin Dolman. Esto es una cosa histórica, porque esto es una final, esto no es un partido de primera ronda, ¿eh? Juan Carlos Villena. Bueno, pues brutal Dolman, que evidentemente a poco que haga en Kazán va a ser el MVP de las finales, como lo fue Matt Nielsen en 2010 en Vitoria. Segundo dentro de Eason, maquilla un poco, 7-8-5-3, y ahora quiere concentración Perasovic. Porque estos 25, claro, saben a poco. Sí, pero yo creo 4 minutos. Yo no sé, yo creo que se quedarán por ahí, ¿eh? Balón para el triple, fallado por Dolman, no es el camino. Todo lo que sea ganar de menos de 20 no es ganar la Copa de Europa. Es que han transcurrido muchos minutos y el cansancio ya hace mella en la precisión de los tiros. La bola para Cisis, ha vuelto el bicho, Gudelok defendido por Van Rossum. Ahí está Gudelok. Bien Van Rossum, madre mía, entre Van Rossum y la fallé, qué defensa Gudelok. De libro. Van Rossum bloquea arriba de Dolman, se mete para adentro, la juega con Dolman, falla, rebote el bicho. No se lo esperaba ese balón ya Dolman. 3,5 para el final, gana Valencia de 25. Segunda crisis, del partido, Jarandoni, Eison, interior para nadie, falta de Sato, cuidado que estamos regalando tiros ahora, Cierto que era buena falta porque estaban en inferioridad en el poste bajo, pero con bonus es un error regalar puntos. Estamos en unos minutos, Rubén, parecidos a los del Nizhny Novgorod, que es, has arrasado al rival, exacto, pero el rival se está aprovechando de tu cansancio para arañar puntos. Lo bueno es que hoy no es arañar de 15-7, es arañar de 35-28, de momento. Sí. Tiro libres para Beremenko, primero dentro. Claro, es que con lo que hemos hecho en el partido 23 saben a poco. Aunque saben a copa. A muy poco, Claro. A muy poco. Pero que son dos cosas diferentes. Saben a poco, pero saben a copa. Por tanto, estos 3 minutos son muy valiosos a partir de ahora. Anota Beremenko, 7-8-5-5. Y la Fonteta tiene que respetar. Sí, la Fonteta lo sabe, intenta animar a su equipo ahora en estas horas bajas del Valencia Basket. Más 23 Valencia Basket. La Fayette el próximo miércoles habrá segundo partido, 7 de mayo en Kazán. Vale. Bajaba con nieve el tiro. 8-0-5-5. Este es el límite que yo me marco. 25. Le respetaron la falta a Beremenko, que estaba impactando con los codos en la espalda de Dubljevic. Ovación para Dubi. Sí, ovación para Dubljevic, no vale pero el cambio. han parado el cambio, no se puede realizar. Seguirá Dubljevic en pista. Curiosa jugada ahora la de los colegiados. La mesa lo pidió tarde y la bola es para ellos. Tuitea Paco Alcácer que ya había entregado el balón. Grande Valencia, grande afición, gran recibimiento. Puede ser una noche mágica. Amun, recordemos que Alcácer no puede jugar. Esta mañana le mantenían la sanción. Villena. Ojalá hoy más 30 y 3-0. Sí. Gudelok falla, rebote, cuidado. Buena falta de Dolman. Porque era canasta de Beremenko. Ojalá Paco García, 30 en la Fonteta y 3-0 en Mestalla. ¿Por qué me cambias el nombre? ¿Lo firmamos o no? Este está con... ¿Qué te he dicho yo ahora? Paco García, lo he dicho varias veces hoy y digo hoy. ¡Filmeu! Yo qué sé, chico. Tú ya estás en otro punto existencial. Y mañana 50 páginas en las provincias. 78. Llevarnos un tupper, que quiero cenar. Bertomeu, seguro que tú sí que vas a cenar hoy bien. Casa Navarro. Navarro's House. Allí llevamos, por cierto, a toda la Euroliga staff comunicación, Paquito. Comieron buen arrosito. Mala gente. Y pagamos a Pacha, la verdad. Ay. Se estiran menos que la chaqueta en guardia.
Anota Beremenko, 8-0-5-7, 2-40 para cantar que Valencia Basket toca con la yema de los dedos la tercera Copa de Europa. El balón para Dolman, se mete para adentro. El Capitán América falla, está cansadísimo Dolman. Ya tiembla la mano por el cansancio. No, la fallé. No, claro. 2 tiros más. Perasovic, que es zorro viejo, le dice a Lafayette ahora, ¿qué haces? Eso lo hace nuevamente el cansancio. Es regalar tiros, Rubén. Claro. Es regalar tiros eso. No, y lo que decíamos de que Justin está cansado, también ellos. Por eso esto les da la vida. Claro. O sea, puntos sin esfuerzo para ellos es la vida. Ellos solo están pendientes de ojo, defender. que no quiero que miente el canguelo, pero de verdad, ganar de menos de 20 es sufrir en Kazán. Sí, porque cada jugadita de estas hace que ellos estén creciendo. Pensando en Kim Kidd, podría ser un escenario parecido. Claro. 80-59, no me gusta el marcador. Vamos, Fonteta. La Fonteta, Mini partido. La Fonteta y anima al Valencia Basket. Mini partido de 2,5. Ahora hay que meter 5 o 6 puntitos. Es que el parcial de este cuarto es 6-15. La bola para Rafa, se mete para adentro Rafa, ataque. Se está equivocando Valencia ahora. Yo creo que es fruto del cansancio, Paco. Sí. Experto, o sea, opinión de técnico. Pero yo las caras que veo en Valencia son de cansancio. Sí, yo creo que meter algún cambio, hacer otra cosa. Es que el equipo lo veo atascado, pero... Creo que Van Rossum y Pau Rivas. Van Rossum y Pau Rivas tendrían que estar ahora. O incluso defensivamente cambiar, a lo mejor hacer la zona, volver a hacer una zona 1-1, a ver qué tal. En defensa. Bueno, pues 2 minutos nos quedan de final en Valencia. No va a ser campeón de Europa, tampoco lo hubiera sido con 30, pero sobre todo con 21. Y pidió tiempo muerto Peras. Hombre, con 30 hay que defender a muerte, sin faltas. El bicho Kudelov, que no despierte por Dios. Se la juega. Kudelov de 3, no va, menos mal. Y después del error de Kudelov, anula el tiempo muerto. 1.50, hubiera bajado de 20 Kudelov. Este partido se merece que lo gane Valencia de 20 y muchos. 1.40 para el final, ahí está Lafayette. Eso es falta de Jarangoni. No van a pitar nada. Cuidado, Lisuk. No nos equivoquemos. Se han equivocado ellos. Lafayette nuevamente ha dado un mal pase. Gudelo, que el bicho. La juega Gudelo para Jarandoni. Amaga el triple, se mete para adentro. Se hace un lío Jarandoni. 6 segundos, se la va a jugar el bicho. Gudelo que hacia adentro. Gudelo. 2. Y se ha hecho daño. Vicente, ¿puede marcar esto la final? Sí, se hizo daño y porque la caída fue bastante mala. La rodilla. Estaba con el tapón Dolman, se cayó Gudelo al suelo. Está ahora todo el mundo, los jugadores del Unis con él. También van las asistencias médicas del Valencia Basket a ver lo que le ocurre al jugador. Creo que es tobillo. Sí, y puede ser bastante grave porque estaba haciendo muchos gestos de dolor. Ha sido tobillo o rodilla. Ha chocado con Eiso. Es rodilla. Creo que es rodilla derecha. Álvaro Martínez, compañero de prensa de Valencia. Bueno, pues hay tiempo muerto. Un pequeño descanso. 80-61, 1-20 para el final. Mientras se recupera Gudelo con ¡ay, la rodilla! ¡Qué dolor! Rodilla derecha. Volvemos a Mestalla, ahora sí, tenemos alineaciones confirmadas. Quique, Mateo, Adrián Rubio. ¿Qué tal, Paco? Oyente de Minuto Marcador, muy buenas tardes. Estoy aquí ya viendo como el estadio de Mestalla se va llenando poquito a poco. Los valencianistas, Paco, todavía siguen en la avenida de Suecia, los aledaños del estadio blanquinegro. Apurando las cervezas, sí, imagino. Apurando las cervezas, el tentempié, el bocadillo, lo que sea, mientras ya los sevillistas van ocupando sus localidades. Hace muy poquito se ha marchado Richino del césped después de colocar los habituales conos para el calentamiento del Valencia. Ya está colocado el logo de la Europa League en el centro del campo y de momento ningún futbolista ni porteros calentando sobre el verde del estadio de Mestalla. Pero ya tenemos, Paco, alineaciones confirmadas de los dos equipos. Por parte visitante te tengo que decir que Unai Emery solo va a hacer un cambio. Vamos a empezar con el Sevilla y vamos a dejarlo mejor que es el Valencia para el final. En el Sevilla entra Coque por Diogo Figueiras en el lateral derecho. Único cambio de los nervionenses. Correcto. Beto va a estar en la portería. El díscolo portero portugués que provocó con su pillería, con su falta de fair play, esa sanción a Paco Alcácer en el partido de ida, va a estar en la portería, como digo, Beto. Defensa de 4 para Coque en la derecha, Fernando Navarro en la izquierda y pareja de centrales para los argentinos, Nico Pareja y Federico Facio. Doble pivote para Envía y Carrizo. Luego una línea de 3 también conocida con Vitolo por la izquierda, Reyes por la derecha y el crack Rakitic en la media punta y arriba el goleador colombiano Vaca. Y enseguida el de la Valencia, pero reanudamos baloncesto en la Fonteta. Cuidado que está la final, que no está decidida, ha fallado Lafayette y se va expulsado con 5 faltas Lisuk.
Tiros libres para Sergeyev. Le han hecho falta a Sato. Qué mal final de partido que estamos haciendo. A base de tiros libres se están metiendo en la final. Dando la vida, por favor. Se están metiendo poquito a poco. En puntos como en moral. Me lo comentaba el compañero Diego Fernández de Euroliga, que es verdad que hubiéramos firmado todos este resultado hace 5 horas, pero viendo el partido te ibas como campeón de Europa y ahora te vas como aspirante a campeón de Europa. Tiro libre para Sergeyev. E insisto, a mí no me sale hoy ninguna crítica, pero es verdad que se van a ir con vida. El tanteo de este cuarto son 6-18 y posible 19. Sergeyev dentro. 6-19. Qué mal cuarto está haciendo Valencia. Qué bajón 50 físico. segundos ahora, hay que anotar como sea. Hay que anotar como sea. No se pueden ir ellos con la sensación de haber ganado algo que han perdido. Bien. Bueno, es que no están en bonus, chicos. Es que es la tercera de equipo. Falta de Sergeyev, que ahora van a hacer otra, claro. 50 segundos. Ellos ahora no quieren que suba el crono. 17 Valencia, que para ellos es como haber ganado el partido. Porque tenían la Eurocopa perdida. 28 faltas Valencia. Aunque yo sigo diciendo lo mismo. Va a ganar Valencia Basket, la Copa de Europa. Mal tiro. Falla Barroso. Se desespera Perasovic. Y ahora sí Rubén Burgos. Si meten ahora, está peligrando la final, ¿eh? No, hombre, si meten ahora, como te digo, piensa que podrían recuperar a Kai Makoglu, que Ian Bogiukas, que hoy ha jugado tocado, porque reaparecida para este partido, estará mejor, cambiará fuera de casa. Y sobre todo que se lo van a creer. Exacto, las sensaciones que acaban son buenas. 40 segundos Cisis, ha vuelto Gudelov, 30 segundos de final en Valencia, Gudelov 13 de posición, hay que hacer falta. Gudelov amaga Harangoni de 3, no, menos mal. El rebote para el bicho. Estamos muertos. Eison de 3. Rebote Harangoni. Estamos muertos, ¿eh? Es que estamos el equipo totalmente descolocado. Tiempo muerto de Peras. Y en ataque. Último ataque. Si quieres, Paco, aguantamos. Sí, aguantamos. Porque es momento de análisis. 22 segundos. Es complicado analizar, Paco, Berenje, Rubén, Juan Antonio, pero por partes. Primero, espectacular victoria de Valencia Basket hoy en la final. 15 arriba de momento. La final lamentablemente está abierta, pero yo sigo pensando que Valencia, que va a recuperar físico para el partido de vuelta, Rubén, si juega como sabe, se va a llevar la Copa Europa. Hombre, exacto, como decíamos, el referente puede ser el día de Kimki, por calidad del equipo y porque era un equipo que también aspiraba a todo. Allí estuvimos contra las cuerdas por su planteamiento y por el acierto también de Popovic. Que Kazán tiene jugadores para hacer un partido pues como el que ha hecho Justin hoy. Gudelov puede meter 30 en casa, claro. Chuck Aitson puede saltar. Pero yo creo que nuestro nivel debe ser no salir a especular para nada. Bueno, pues a nivel psicológico es importante meter una más. Ellos van a hacer falta, pero que le queda una. Sí, porque hace muchos minutos que Valencia está en los 80 puntos. 6 solamente anotados. Balón para Dolman, cuidado que se le ha robado Harangoni. Se le ha robado Harangoni, mate. Por favor. Mate de Harangoni, 80-67. Hay que anotar 18 segundos. Balón para Barroso, se mete para adentro Barroso para Dublevich. Lo juega para Dolman. Dolman de 3. Se sale, por favor. Rebote para Benevenko. No hay que hacer falta. No hay que hacer falta. Balón para Harangoni. 4 segundos Harangoni. No pitan nada, se va a acabar. Madre mía, qué final. Y se acabó. Se acabó la primera parte de la final. Gana de 13 Valencia Basket. El título se decidirá en Kazán, pero que nadie pierda la perspectiva. Ha ganado Valencia Basket, un poquito más cerca de la tercera Copa de Europa, 80-67. Cuando ahora se saludan los jugadores del Valencia Basket y del Lunis Kazán, vamos a ver si juegan aquí a la boca de vestuario, si no nos deja entrar la Eurocup. Y bueno, la afición que aplaude a sus jugadores con la sensación agridulce que se ha escapado un partido, una renta de más 30. Al final se quedan en 13. Vemos a los jugadores del Valencia Basket que hacen piña, igual que los del Lunis, muy contentos después de conseguir reducir esa ventaja de más 30. Cuando ya los jugadores saludan a la afición responde, aplausos, todo el mundo en pie para despedir a los jugadores del Valencia Basket. Vamos a ver si podemos hablar con los jugadores. Rafa. Pablo.
Una lástima, el partido empezó muy bien en defensa, más 30 de ventaja y al final lo consiguieron reducir a